Ejercicio 2.23. Repita el problema 22 con un diodo de silicio. Voltaje del diodo igual a 0.7 voltios. Bien, para el ejercicio 2.23 nos pide que analicemos el mismo circuito pero con un diodo de silicio. Ya sabemos que un diodo de silicio nos gasta 0.7 voltios en nuestro circuito, no como en el anterior ejercicio que nos gastaba 0 ya que era un diodo ideal. Bien, lo que primero vamos a tener que hallar de todas nuestras incógnitas es nuestro voltaje de inicio, nuestro voltaje que le vamos a dar, que es una onda senoidal a 60 Hz. Bien. ¿Cómo determinamos esto? Con la fórmula, ya que ya tenemos el dato importante que nos dan que es un diodo de silicio. Bien, ¿cuál sería la fórmula? Voltaje medio es igual a 0.318. Este es el dato que usamos porque ya de por sí sabemos que es un rectificador de media onda. Es decir, solo va a dejar pasar de un solo lado. Bien, es el dato que tenemos inicial por nuestro voltaje inicial menos 0.7 voltios. ¿Por qué los 0.7 voltios? Por nuestro diodo de silicio, es decir, 0.7 voltios nos consume nuestro diodo en nuestro circuito, por ende se coloca así la fórmula. Si solo no nos gastará nada como en el anterior ejercicio, sería 0.318 por voltaje inicial. Bien, entonces, ¿qué tendríamos? Ya tendríamos nuestro voltaje medio, que es de 2 voltios, es igual a 0.318 por voltaje inicial, que va a ser nuestra incógnita, menos 0.7 voltios. Listo. ¿Qué pasamos a hacer aquí? A multiplicar 2 voltios es igual a 0.318 por VI, que es nuestro voltaje inicial, menos 0.318 0.318 por 0.7 voltios. Bien, ya tenemos que despejar nuestro VI, nuestro voltaje inicial. Entonces pasaríamos toda esta parte a sumar al otro lado. Sería 2 voltios más 0.318 por 0.7 voltios. ¿Por qué no lo multiplico? Porque vamos a perder muchos decimales y prefiero para el final nomás realizar lo que es la multiplicación para ya no perder los decimales. Nos quedaría entonces 0.318 BI. Pasaríamos los 0.318 a dividir todo esto, lo cual nos quedaría 2 voltios más, vamos a ponerlo en paréntesis, 0.318 por 0.7 voltios. Todo sobre estos 0.318 que van a bajar a dividir es igual a nuestro VI, es decir, nuestro voltaje inicial. ¿Cuánto nos daría eso? Bueno, pues nosotros lo vamos a colocar en nuestra calculadora, que nos da un 2 más 0.318 por 0.7 voltios, todo dividido entre 0.318. Nos da un valor de 6.9893. Para colocarlo en nuestro ejercicio lo vamos a poner como 6.99. Entonces, ya tendríamos que nuestro BI es igual a 6.99 voltios. Listo, ya tenemos ese dato. Ahora lo que nos pide el ejercicio es hacer su gráfica. Bien, lo que vamos a determinar en nuestro BI es una señal senoidal como nos lo indicaba, que su punto máximo vendría a ser acá, el punto mínimo acá. Tiene que ser prácticamente el mismo tamaño. Entonces lo vamos a bajar un poco más, ¿sí? Ahorita es un poco al cálculo, ¿no? Después se va a ver la imagen mucho mejor dada de cómo quedaría la senoidal, pero quedaría de esta forma. ¿No? Como se puede ver, esos son los puntos máximo y mínimo. ¿Y qué valor tendrían estos? Un valor de 6.99 voltios. Y aquí abajo tendríamos un valor de, lo voy a anotar acá abajo, menos 6.99 voltios. Eso sería el tamaño más alto y el más bajo el voltaje más alto y más bajo que tendríamos. Ahora, en nuestros tiempos, ¿qué tiempo deberíamos marcar? Nos indica que es a 60 Hz. Eso quiere decir que son 60 ciclos por segundo.
lo cual nos tendría que dar cada ciclo a 0.01666 segundos. Es decir, acá, en este punto, sería el tiempo de 0.0166 segundos. Lo que vamos a hallar ahora es nuestro voltaje del diodo. Ya sabemos que nuestro diodo es de silicio, entonces sabemos que su voltaje máximo, es decir, el mínimo para que pueda permitirnos pasar voltaje, es de 0.7 voltios. Listo. Bien, eso es importante para cuando nosotros hagamos nuestro gráfico, ya que nuestro voltaje de diodo nunca va a ser superior a 0.7 voltios, es el mínimo. Bien, lo vamos a marcar acá. 0.7 voltios y aquí lo vamos a marcar como 6.99 voltios negativo. Entonces, ¿qué nos indica? Que el gráfico, que esto no va a pasar de 0.7 como seguía la senoidal antes. De esta forma, ahora no lo va a hacer, sino va a llegar hasta tal punto que llega a 0.7 voltios positivo y el negativo así así va a tener ese voltaje negativo, ya que no permite pasar el voltaje negativo. Entonces, ese sería nuestro gráfico para nuestro voltaje del diodo, que realmente nos indica, ¿no?, que nuestro voltaje inicial, al ser superior a 0.7 voltios, va a permitir el flujo de corriente. Este sería el gráfico para nuestro voltaje de diodo. Bien, para nuestra última parte lo que nos pide nuestro ejercicio es encontrar nuestra corriente del diodo, que realmente la corriente del diodo es la corriente de todo el circuito. Bien, entonces, ¿qué necesitamos para poder determinar cuál va a ser nuestra corriente del diodo? Lo que vamos a necesitar es saber qué voltaje máximo va a tener nuestra resistencia. Eso ya es sencillo teniendo nuestro dato de que el voltaje inicial es de 6.99 voltios. Ya que nuestro diodo de silicio nos va a consumir solo 0.7, es decir, y el resto va a caer en nuestra resistencia. Entonces, voltaje en nuestra resistencia sería igual a 6.99 voltios menos 0.7 voltios. Voltaje de resistencia es igual a 6.99 menos 0.7. Nos da un valor de 6.29. Ya, entonces ya con ese valor ya sabemos cuánto va a ser el valor máximo que va a caer en nuestra resistencia de voltaje. Y con esto ya podemos determinar la corriente más alta, que es lo que nos pide para el gráfico. Entonces, como ley de Ohm, corriente es igual a voltaje sobre resistencia. En este caso ya tenemos nuestra resistencia, 2.2 kiloohmios, y nuestro voltaje que cae en la resistencia es de 6.29 voltios. Es decir, corriente del circuito o del diodo es igual a 6.29 voltios sobre 2200 ohmios. Se lo puede anotar también como 2.2 kiloohmios, lo cual no variaría en nuestro resultado. 6.29 dividido 2200 nos da un valor de 0.00285 amperios. Lo voy a anotar mejor acá. 0.00285 amperios. Ahora, al ser un número tan pequeñito, nosotros lo vamos a llevar a lo que son los miliamperios, para que no tengamos ese desbalance de tener tantos números y sea mucho más cómodo de leer. Es decir, nuestra corriente tendría que ser de 2.85 miliamperios, ¿no? Es llevando la coma 3 puntos a la derecha. 1, 2, 3. 2.85 miliamperios. Bien, entonces vamos a tener que ese es el valor más alto que va a tener nuestra corriente. Aquí lo vamos a anotar, esto es la corriente y el tiempo pues sigue siendo la línea del tiempo. Nuestro punto aquí sería de 2.85 miliamperios. Bien, ¿cómo iría también
este valor, ya que es un tanto especial. Y yo creo que ahora que lo veo, es mejor si lo hago un poco más arriba. Lo vamos a hacer a esta altura. Va a tener el valor de 2.85 miliamperios. Listo. Bien, sabemos que nuestro diodo de silicio nos va a consumir un poco. Es decir, no podemos iniciar desde acá nuestra gráfica, sino en el tiempo en el que ha transcurrido desde el valor de 0 hasta 0.7 ha pasado un tiempo. Es decir, tenemos que empezar desde acá. Como ven, no es desde el inicio, sino un poco más a la derecha. Y tendría que llegar hasta el punto más alto, que son los 2.85 miliamperios. Bajamos y como se puede ver, este semiciclo tampoco acaba en un tiempo determinado, como lo hacía en el anterior llegando a este punto, por el mismo tiempo que veo de los 0.7. Bajaría hasta acá y es una recta, ya que pasaría un voltaje negativo. Realmente no negativo, sino menor a 0.7, lo cual haría que no fluya corriente por nuestro circuito y por ende nuestra corriente tendría que ser cero. Entonces, ese sería nuestro gráfico de la corriente de nuestro circuito o del diodo, si lo quieren ver, es lo mismo, como es un circuito en serie. Eso sería por el ejercicio. Gracias.